Estamos escuchando a La Ley. ¿Pero cómo? Llega el momento en que dice, ¿qué? ¿Cómo? Dice usted. Sí, pues nos fuimos a los orígenes de una de las bandas más exitosas de nuestro país, más recordadas, el cómo surgió todo, cómo con la voz de Chía Alburú en su primera etapa, con Andrés Bove y con Coti Aboitis, que también se notan muy presentes claramente en la música, empiezan a dar vida a este recorrido. Y hoy tenemos la posibilidad de disfrutar de la reedición de este que finalmente es el primer álbum oficial de la banda, ¿no? Se llama 1988 y el productor audiovisual, hermano de Andrés, Germán Bove, está con nosotros. ¿Cómo estás, Germán? Bien, gracias. Hola, gracias Germán, por gracias por venir. Oye, que te ha tocado época de rescate, ¿no? Porque hay tanto y qué bueno que se pueda lograr. Lo digo a propósito del documental también que tuvimos la oportunidad de ver y que ya vamos a estar comentando también. Claro, bueno, ha sido todo un proceso de rescate de la música, de las imágenes audiovisuales, de fotografía, porque tenemos todos los materiales originales de la época. Hemos podido trabajar con todas las de primera fuente y está todo con la máxima calidad y hemos trabajado los negativos, limpiándolo, esto y lo otro, igual que como recuperando todo el material. O sea, me imagino que hay cosas en las que incluso tú estabas ahí participando de algún evento, de algún proceso, pero ¿con qué cosas estás sorprendido particularmente? Bueno, yo siempre fui el hermano chico de Andrés, el fan, digamos. A mí me encantaba su música, me encantaba, lo admiraba en ese sentido. Pero más bien ha sido como reafirmar la búsqueda, porque yo siempre quise rescatar este disco, igual que todo lo que viene después, tenemos mucha música, y era el momento de ir recuperando. Partimos el 2010, ¿cierto? Partimos el 2010 y de ahí ha sido como increciendo porque material tenemos mucho, sí. Exacto. ¿Cómo fue esa búsqueda desde lo profesional, ¿no? Pero también desde lo personal, porque de una u otra manera también es encontrarte con Andrés, ¿no? Con las cosas que fuiste encontrando, me imagino que además se activan un montón de recuerdos, insisto, desde lo profesional está a un lado, pero también desde lo personal. Claro, bueno, por lo personal mismo me demoré, digamos, hasta el 2010 para sacarlo primero. Andrés falleció en 94, pero antes de eso da un poquito de pena, digamos, entrar entonces una vez que ya uno supera un poco eso, no es que se vaya del todo, pero aprendes a vivir. Pero uno puede, ahí empecé porque antes, claro, uno escuchaba una canción y te producía algo. Obvio. Entonces una vez que ya supera esa parte, puedes empezar a trabajar un poco más serio y sí, he descubierto muchas cosas, como que he podido profundizar sobre las cosas que uno escuchaba en esa época. Claro. O veía. Y para la reedición de este álbum, bueno, el Coti siempre ha estado en la historia de La Ley, pero ¿qué pasa con Chía? Porque Chía se fue con sus hermanos finalmente, que además eran parte del Grupo Nadie luego, a España, o hicieron sus propios caminos. Claro, Chía, en el fondo, están terminando este disco, ¿no es cierto? Ahí está mostrándolo a la cámara, ustedes lo pueden ver. Chía, claro. Chía, ahí está Coti, ahí está Andrés. Y bueno, Andrés y Coti se juntan y empiezan a hacer música. Y luego Carlos Fonseca le dice, bueno, necesitamos una cantante, y le sugiere Chía. Y hacen miga de inmediato, o sea, funcionó muy bien. Chía escribe todas las letras. Y ella en una canción habla de que tiene que irse, porque los padres se tienen que ir, digamos. Chía era menor de edad, en esa época tenía 17 años. Y el padre se cambió de trabajo, de locación de país y se la llevó. Entonces no había mucho que hacer, digamos, en ese momento. Y quizás para el padre era solo un juego. Y por eso la canción. Pues. De ahí viene la canción y la letra. Y bueno, Chía hoy en día ha escrito 7 libros, por lo menos. Vive en España desde entonces, tiene una escuela de teatro, pero no siguió con la música. Sin embargo, no costó nada reconectarse con la música. De hecho, grabó ahora unas cosas. Vamos a seguir trabajando, viene en agosto, se va a presentar acá en vivo en agosto con los chiquillos. Qué buena noticia, ¿viene con los hermanos? No, va a tocar viene con los hijos, viene con sus 2 hijos, pero va a tocar con Coti y Luciano, digamos. Qué bueno. Linda junta. Sí, van a interpretar en el fondo. Luciano va a hacer el rol de Andrés, va a estar con la guitarra y va a estar Coti y Chía. Así que vamos a tenerlos los 3 en vivo en agosto. Recreando este disco. Este disco, exactamente. Fantástico. Exactamente. Oye, Germán, y cuando además hablábamos del documental también que existe a propósito del rescate de desiertos, que es otro álbum que por ahí mencionaba, por ejemplo, hay 500 copias nomás del cassette, entonces como una joya tener ese tipo de cosas. Ahí te encontraste también con registros que no estaban, ¿no? Está el Archivo Nacional, pero también con este fanático que tenía el registro del show del Café del Cerro. Claro, fueron muchos descubrimientos. Por un lado, teníamos un registro del Café del Cerro. En el Café del Cerro La Ley ensayaba en el segundo piso y hicieron un show abajo, ¿no? Que es el que grabamos. Y Carlos Fonseca, que era el manager en ese periodo, le encargó a alguien que grabara el show. Pero este amigo, que yo llamo el primer fan,
me dice yo lo grabé a los 17 años y tenía el material completo, del show completo, entonces tuvimos el material a 2 cámaras. Y ha sido encontrar las mismas, bueno, yendo a las pistas, ¿no es cierto? Estaban en la Biblioteca Nacional, en el archivo de música, pudimos rescatar todo ese audio y para tener un sonido espectacular, que es lo que tiene este disco, que está sonando muy, muy bien. Sí, es cosa de escuchar lo que ustedes están oyendo de fondo, digamos. En el documental hay hartos momentos notables, pero te quería preguntar por momentos muy emotivos, ¿no? En los cuales te conversas con la gente que trabaja en el equipo y que se emocionan mucho, sí, están en los sonidistas, gente que trabaja en producción, lo que indica, digamos, que como siempre decimos, esto no es solo música, no es solo arte, hay una historia ahí. ¿Cómo fue para ti eso, después verlo hoy día también, siendo que tú además eres hermano de Andrés? Entonces, claro, lo que deja, digamos. Claro, ha sido, es como que, ¿no es cierto, Andrés? Este disco sale en cassette, 500 copias, desaparece. Igual pasa con Desierto, pasa lo mismo. Entonces, como que las personas que trabajaron en este disco, por ejemplo, el sonidista que está el Chico López, sí. Él puede reaccionar recién, 20 años después, 30 años después, a lo que sintió y vivió en ese momento, claro, porque no tuvo una oportunidad para expresarlo. Ahora lo expresa con cierta pena, ¿no es cierto? Porque echa de menos, él vuelve a ese momento y siente la ausencia de Andrés, que nunca pasó por ese periodo de decir, bueno, escucha, no. Entonces es reencontrarnos todos con... Claro. Como lo que no se hizo en esa época lo estamos haciendo ahora. O sea, los reencuentros claramente dan espacios para notar más los vacíos. Exacto, y la manera tan bonita en la que recuerdan a tu hermano, más allá de su calidad profesional, igual debe ser emocionante para ti. Claro, es emocionante cuando yo escucho historias de cada uno de ellos. Incluso Coti cuenta una historia de que estaban en una protesta en esa época cuando eran chicos, todavía no sé, 87, 88, y él se ve arrinconado, lleno de bombas lacrimógenas, y Andrés entra y lo saca. Entonces ahí se da cuenta el tipo de persona que es Andrés. Andrés, claro, yo creo que tiene muchas cosas que rescatar y que la gente se recuerda y los sigue teniendo muy presentes. ¿Cómo fue para ti además el tema en el documental? Voy a la parte ya más artística, si se quiere, de las primeras grabaciones de estas presentaciones que son muy antiguas. Uno lo ve como con la perspectiva del tiempo, ¿no? Uno ya sabe el final de la película, pero empoderadísimos, ¿cachai? Era una banda así como preocupado del sonido, preocupado del look. Ya estaba Beto, ¿no? Que tiene un magnetismo también, o sea, Beto también tiene una cuestión así que se para y es un frontman, así, total. Pero en ese tiempo no eran conocidos y Beto ya se paraba como un frontman total, así era como una mezcla entre Sandro y Elvis, es una cosa bien preocupados todos además del look. Es una banda en serio, ¿no? ¿Cómo claro, lo ves pero tú? eso incluso esto se inicia con este disco. Seguro. Porque acá ya hay una preocupación del sonido, la prolijidad, del arte, ¿no? Aquí nace el logo, el nombre de la ley y el logo, que lo hace Arturo Duclos con Vicente Vargas. Aquí nace la esencia de la ley y también la forma de trabajar, ¿no? Que era, quizá iban un poco más allá, en el sentido de que más allá que este disco se podría considerar un poco experimental e interesante desde ese punto de vista, pero aquí está la base del sonido de la ley, claro, están las guitarras de Andrés, y también hay una forma de proyectarse, por eso el arte, la ropa, el sonido, la producción, todo era cuidado. Claro. Con respeto hacia a los fans, ¿no? Sí es. En una época que veníamos de los 80, donde el sonido era mucho más crudo, ¿no? Mucho más artesanal, aquí se nota. Claro, acá van un poquito más allá de sus pares, te diría. Exacto. Y eso se va creciendo, cuando, por supuesto, va increciendo cuando ya aparece Beto, que es como perfecto, calza perfecto con la banda. Se produce ahí el propio Andrés en el documental dice, la ley parte cuando Beto Cuevas se suma, de alguna manera hay un registro donde él lo comenta en el marco del Festival de Viña, pero la ley inevitablemente ha tenido muchas etapas, ha tenido distintas formaciones, ha habido regresos con Beto, sin Beto y etcétera. Tú, desde tu punto de vista como trabajador del arte, además como creador y demás, ¿sientes que hay una continuidad en esa ley o sientes que hay una ley que fue la ley y ya no hay otra que se la pueda igualar? Bueno, yo creo que Beto ha hecho un buen trabajo con la banda, ha tenido tuvo una trayectoria. Creo que el sonido se va perdiendo un poco, pero la esencia de Andrés es lo que permitió, creo, que se proyectara a través de tantos años.
la base sonora, lo que se creó en sonido es lo que le dio firmeza y cohesión a la banda. Andrés, junto con Coti crearon todo este sonido, y Andrés paralelamente también hizo una serie de demos que suenan increíbles y que van a ser eventualmente un disco donde está la esencia del sonido de La Ley. La primera base donde uno escucha, oye, esto suena como esto, lo otro. Claro. Y donde él buscó el sonido de la guitarra, trabajaba las pedaleras. Había todo un trabajo para llegar a un sonido que se proyecta y que creo que se mantuvo a través del tiempo. Y creo que el nombre de La Ley sigue estando alto. Entonces creo que han hecho un buen trabajo en ese sentido. Sí. El arte, digamos, en sus diferentes formas, ¿no? Es muchas veces, siempre en realidad, también reflejo de los tiempos en los que están. Y en el documental hacen un cruce además con el tema político, con el momento más bien del país, con el fin también de la dictadura, con el inicio de la democracia, y cómo La Ley de una u otra forma representa también ese cambio de piel, ¿no? Claro, por un lado Andrés era muy consciente de los procesos sociales y políticos, todos lo éramos, un poco venimos de una familia que es así, pero también al mismo tiempo esta generación, digamos, donde me incluyo un poco, no queremos seguir hablando de Pinochet, no queremos seguir hablando, no es música para peñas, ¿no? Sin desmerecer nada de lo que se hizo en ese periodo. Es otra cosa, ¿no? Claro. Simplemente hay una mirada que mira hacia el futuro. No queremos seguir mirando hacia el pasado. Sin embargo, las letras hablan Andrés siempre hablaba de lo que sucedía, hablaba de la contingencia, de alguna forma está plasmado siempre. Entonces, están las dos cosas. Claro, es como los dos mundos, mirar hacia adelante desde todo punto de vista, pero claro, con el pie anclado. Y eso es no como la avestruz, digamos. Exacto. Oye, Germán, y en tu trabajo, además, que ha trabajado con todo lo que fue La Ley, sabemos lo que hiciste con Los Tres también, que es parte fundamental de esa historia, director de uno de mis videoclips favoritos, de mi canción favorita, pero además uno piensa cómo has vivido la evolución desde dentro también de la música chilena, pensando en el rock pop, ¿no? Y lo que tenemos hoy día, ¿cómo lo has visto? ¿Hay alguna banda que después de La Ley o de que empezó a crecer nuevamente esto, te volara la cabeza, por ejemplo? En general tengo un cariño hacia la música que se hace en Chile. Creo que ser músico y hacer música es mucho esfuerzo. Yo me quedaría con Los Tres, que me encantó su música siempre. Y luego, está Colombina Parra y así tantos otros que han hecho grandes redolés, que tienen una historia larga, ¿no? Hay mucha gente que se admira en Chile. Qué bueno que sigamos teniendo a mucha gente que sigue trabajando y que tengamos también el legado de otros que se fueron, pero que siguen estando con nosotros, como el caso de Andrés Bove. Nos preguntan, ¿dónde comprar el disco? ¿Dónde encontrarlo? Si ya está a la venta. El disco está a la venta en todas las disquerías, de a poco, están en la mayoría, yo creo. Está llegando a las chiquititas, las medianas, ya está. Se repartió al día siguiente que hicimos el lanzamiento, que fue el 29 de enero. Ajá. Hicimos el lanzamiento que fue excelente, una buena, linda noche. Y desde el 30 se está distribuyendo por todas partes. Ya. Por provincia, en todas partes. Fantástico. ¿Solo formato vinilo? Por ahora solo formato vinilo. Luego viene el CD, porque la gente dice, ¿y el CD? Sí. Vamos a tener un CD. Y también, en formato digital pueden escuchar uno de los vinilos. Porque pasa que este es un vinilo doble. Fantástico, es un vinilo doble. Entonces, un vinilo tiene el sonido original como se mezcló. Ajá. Remasterizado, pero el sonido original como se mezcló en esa época. Claro. El segundo vinilo, que ahí entran los archivos de la Biblioteca Nacional, las pistas que mandamos a Estados Unidos y todo eso, ahí lo remezclamos 2025 y tiene un sonido distinto y mejor, diría yo. Perfecto. Entonces, y ese sonido distinto mejor es lo que puedes escuchar en redes. Exacto. El original solamente lo puedes tener si tienes el vinilo. Fantástico, entonces ya disponible este 1988, Los Orígenes de La Ley, una de las bandas más importantes de nuestro país, y con la presencia de Andrés Bove, que sin lugar a dudas es la base también de ese sonido. Germán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias, Germán.